Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña Ernesto Miranda Trigueros. Ernesto, gracias por estar aquí. Muchas bienvenido. Gracias a ustedes, Juan. Y con él vamos a platicar sobre, durante los próximos 58 minutos, sobre ediciones digitales de códices mexicanos. Y pues vamos a entrar de lleno al tema. Hay que decir que Ernesto Miranda trabaja aquí en nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia como director de innovación académica. Pues de lleno entramos al tema. Háblanos un poco, Ernesto Miranda, por favor, sobre lo que a tu parecer pueden hacer las herramientas tecnológicas digitales para la difusión de temas culturales y académicos. Gracias, Juan. Es un placer estar con ustedes y poder platicar de estos temas que se vinculan incluso directamente con Radio INA y con la labor que hacen ustedes. El término humanidades digitales es un término reciente, pero la aplicación de tecnologías computacionales a las humanidades tiene por lo menos desde los 80s, cuando se empezaron a hacer marcados de textos y procesamiento de textos para poder encontrar patrones o hacer cierta minería de datos en textos o en corpus documentales. Recientemente se utilizó el término humanidades digitales porque se empezó a ampliar el paraguas de las disciplinas que involucra este término. Podemos hablar de cuestiones como arqueología virtual, museos virtuales, fotogrametría, lo mismo, marcación de textos para minería de los mismos, bases de datos digitales, ediciones digitales, una serie de herramientas que lo que permiten es un acercamiento diferente a la información, que si bien no estamos hablando de información científica, creo que es un punto que hay que tomar en cuenta, estamos hablando de información humanística o conocimiento humanístico que no puede reducirse a datos científicos o datos estructurados, como dicen en términos computacionales, pero sí podemos empezar a entender de manera diferente ciertos aspectos de esta información o de este conocimiento a través de estas herramientas. Un ejemplo muy claro es la visualización de datos a través de sistemas de geoposicionamiento en mapas digitales, ¿no? Creo que ese es uno que platicaremos más adelante en el caso concreto del Códice Mendoza, pero permite una interpretación diferente sobre la información, dinámica, y por otro lado con retroalimentación de los usuarios, ¿no? Entonces es un muy amplio el abanico. Es difícil sensibilizar a la comunidad de humanidades o de ciencias sociales sobre las posibilidades de estas herramientas, pero creo que es muy importante tocar el tema en México y tocar el tema en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en especial, por supuesto por la gran diversidad que tenemos en términos de patrimonio y las posibilidades que encontramos. Eso no quiere decir que el estudio tradicional sobre temas humanísticos sea desdeñable o haya perdido validez, pero sí es importante decir, bueno, pues las herramientas que nos permiten, ¿no? Simplemente pensar, por ejemplo, en términos de representación, a la hora de trabajar, por ejemplo, un códice, estamos pensando en él en otros términos. Si estuviéramos haciendo una edición impresa, bueno, pensamos ciertas cosas, el papel, la distribución en la página, pero a la hora de hacer una edición digital estamos pensando en muchas más cosas que a la hora de llevarlo a cabo nos empiezan a ofrecer respuestas que quizá no nos arrojaría una edición impresa. Entonces es un tema amplísimo que quizá daría para otro programa esto de las humanidades digitales, pero en síntesis podemos alcanzar nuevas perspectivas sobre los materiales o el conocimiento humanístico a través de estas herramientas. Sí, apenas estamos en la transición, bueno, al menos a lo mejor lo digo por mí, estoy en la transición de ya no leer el libro de papel, sino el libro en mi tableta, ¿verdad? Pero ya es un avance, ya es una manera de tener información por otras vías, en otros soportes, en otro respaldo. Vamos a hablar del proyecto en el que estás involucrado tú, el proyecto que encabezas.
y que involucra a esto de las ediciones digitales de códices mexicanos. No sé por dónde empezar. ¿Qué especialistas conforman el equipo de trabajo de este proyecto? ¿Es pura gente dedicada a las cuestiones digitales o es una amplia gama de especialistas? Es una amplia gama de especialistas y es importante también ese punto en estas cuestiones, porque la cuestión de autoría, por ejemplo, se pone mucho en duda. O sea, ya no es un investigador que hace su publicación, la manda a dictaminación y se publica y es él o quizá otro compañero investigador, sino que hay una gama de participantes, empezando por los desarrolladores, los investigadores, los curadores, los diseñadores, lo que hacen que bueno, se ponga un poco en cuestión esta autoría. Pero en este caso en concreto, en el Códice Mendoza Digital, trabajamos directamente de manera honoraria. La curadora fue Frances Berdan, que es la que ha hecho el estudio más profundo sobre el Códice Mendoza. ¿Ingresa ella? Es norteamericana. Norteamericana. En primera instancia fue publicado por la Universidad de California en los 90s. Y bueno, parte de la intención de hacer esto era acercar esto en español a un gran público. También está en inglés. Entonces ella la invitamos por su amplio conocimiento y para integrar la interpretación del códice. Sin embargo, bueno, ya sus responsabilidades y su vida académica está casi terminando. Entonces nos dijo, bueno, yo le entro, pero como honoraria, ¿no? Como un poco apadrinando el proyecto. Entonces también platicamos con Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y él es el curador de manera más directa sobre el contenido que abarca el códice. Tenemos un asesor en términos de paleografía digital, que bueno, pues ese es un término que quizá para el auditorio sea muy novedoso y también da para otro programa, pero Vamos platicaremos más adelante de ello. ¿Qué es paleografía? El estudio de las escrituras antiguas. Exactamente, ese es el estudio de las escrituras antiguas, y la paleografía digital puede ser ambiguo cuando lo traducimos, porque puede ser el estudio de ciertos códigos de programación que son anteriores a cierto punto. ¿Una fecha? Sí, digamos, o sea, anteriores a los 80s, que es cuando se da el gran boom de la nueva programación. O, en nuestro caso, hablamos de paleografía de textos antiguos en representaciones digitales. Entonces, en ese sentido nos apoyó Peter Stokes, que es un especialista, un académico dedicado a estos temas de la Universidad del King's College de Londres. Ahí sí, inglés. Ahí sí, inglés. Él es australiano, pero radicado en Inglaterra, y él nos aportó esa parte. Estuvimos de parte de Lina, más en la parte en el desarrollo, en la producción, un servidor, y Noemí Corona, que trabaja con nosotros en la dirección de innovación, y estuvimos trabajando la estructuración de la información, que es un poco lo que te comentaba. Bueno, tenemos el libro de Frances Berdan, tenemos imágenes que nos proporcionó Arqueología Mexicana, la revista, tenemos videos que nos proporcionó TVINA, tenemos una serie de elementos multimedia, y cómo lo vamos a acomodar para que quepa en una aplicación, ya sea web o con una salida para iPad, fue el trabajo que hicimos. Ya no la decisión de qué es lo que entra, sino cómo lo acomodamos, y creo que es importante decir cómo lo segmentamos, que parte de este tipo de proyectos lo que tienen es que tratan de acercar a un nuevo público a través del formato y del procesamiento de la información este tipo de conocimiento. También tuvimos gente bueno, trabajamos directamente con la biblioteca de la Bodleiana, que está en Oxford, donde está alojado el códice, y hubo una relación directa para poder obtener las imágenes, y bueno, fue muy cercana, fue muy, muy grata. Son temas complicados a la hora de hablar de documentos que están alojados en otras instituciones que no son la nuestra, o que no están en México, y que son documentos mexicanos, pero aún así fue muy, muy cordial y muy entusiasta la respuesta de Oxford a este tipo de proyectos, porque al final para ellos también es significativo que salgan esfuerzos de otros países para
exaltar el patrimonio que ellos resguardan, ¿no? Sí. ¿Tú llegas a integrarte a este proyecto o ya había antecedentes en el instituto para entrar a este tema de la digitalización de códices? No había nada concretamente. Yo este proyecto lo inicié como estudiante de maestría justamente en el King's College de Londres, en una materia que se llama Historia Material del Libro, donde lo que te hacen es, bueno, escoge cualquier libro que a ti se te ocurra y crea un proceso de prototipo para llevar este documento a una versión digital. No, la clase no implicaba realmente la realización de esto, sino simplemente concebirlo, cuáles son las preguntas de investigación, en qué usuarios estás pensando, en fin, una serie de metodología que existe para crear este tipo de proyectos. Y bueno, estando allá dije, bueno, pues, ¿qué voy a trabajar? Pues no me gustaría trabajar un libro de Jane Austen o un libro de Samuel Beckett, porque pues no está directamente relacionado. Y en esos tiempos había estado hablando con Gordon Brotherston, que es un académico inglés, muy interesado en estas otras literaturas del México prehispánico profundo, como diría Bonfil Batalla. Y dije, bueno, pues un códice, ¿cuál? Bueno, pues el Mendoza es un códice fundacional, una parte primordial de nuestra historia, está aquí en Oxford, había como un vínculo muy directo. Y cuando acabó el proyecto me di cuenta que era muy sólido y tuve muy buena retroalimentación de parte de los maestros. Dije, bueno, pues habrá que hacerlo esto. Circunstancialmente después me invitaron a trabajar en el INA y fue casi natural echar a andar este proyecto. Sondeamos un poco qué había y no existía, así que fue pues casi automático. Es decir, hay que hacer este tipo de proyectos, que es el primero, pero que sea el primero de muchos, ¿no? Hablaste del Códice Mendoza como un códice fundacional. Ya sabemos que habla de la fundación de México Tenochtitlan, pero es fundacional en muchos otros sentidos, porque lo hizo el primer virrey que tuvimos en la Nueva España, porque habla de muchas otras cosas. ¿Podrías ampliarnos un poco el tema sobre ya el contenido del códice? O sea, ¿qué representa? ¿Por qué es un códice fundacional? Como bien mencionas, es encomendado por el virrey Antonio de Mendoza para tener un panorama claro de qué está pasando en la tierra recién conquistada. Tiene 3 secciones, una que se denomina expansión territorial, desde donde podemos entender desde la fundación de Tenochtitlan hasta la caída de Tenochtitlan, por gobernante, cómo estaba, qué pueblos estaban integrando el imperio azteca. Una segunda sección que se dedica más a qué pueblos tributaban y qué tributaban, lo cual evidentemente es de lo que más les interesaba a los españoles, de dónde vienen las riquezas, claro, y el oro principalmente. Y una tercera sección que es singular. Estas 2 primeras responden mucho a la forma en la que estaban concebidos los códices prehispánicos, en términos de imagen y en términos de narración de registros históricos o tributarios o económicos. Pero la tercera sección responde más como a la vida cotidiana, que sería algo más cercano al Códice Florentino, al trabajo que hizo Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí ya tenemos una influencia europea, de decir, bueno, quiero saber qué estaba pasando para poder reportar a la corona cómo viven los habitantes de México, Tenochtitlan principalmente. Entonces, en sentido de contenido es muy rico porque es una llave para entender otros códices prehispánicos. En términos iconográficos podemos intuir cómo funcionaban estas lecturas, pero también, por supuesto, en términos de historia nos permite conocer vida cotidiana o cuestiones muy precisas. Y hay otra parte que para nosotros fue muy interesante, que es la parte formal. Es un códice que está hecho con una factura, con una técnica indígena, pero está hecho en papel europeo, por ejemplo. Uh-huh. Combina las imágenes y comentarios en náhuatl, pero tiene siempre su contraparte de comentarios o glosas en español. Uh-huh. Es un sistema, se ha llamado semasiográfico entre los académicos, de representación del conocimiento. ¿Qué es semasiográfico? Semasiográfico es la forma de entender este tipo de códices, que no estamos hablando de un sistema de conocimiento fonético o un sistema de escritura fonético, uh-huh, como el que nosotros conocemos actualmente, donde las letras representan fonemas, uh-huh, y representan conocimiento.
El sistema semasiográfico lo que implica es que las imágenes, la relación entre las imágenes es lo que guarda el conocimiento, y el lector o el que estaba encargado de leer el códice también aporta su interpretación. Entonces es un acto en sí performático, multimedia, de lo que hablaremos más adelante. Y bueno, en ese sentido se contrapone con un sistema fonético, que serían las glosas en español. Entonces, formalmente también es, digamos, una síntesis del encuentro de dos mundos, que es riquísimo en esos términos y se ha estudiado, ¿no? en diferentes aspectos. Se puede decir que es bilingüe, obviamente, aunque curiosamente estamos hablando de pictografía por la parte americana y de escritura por la incluso parte podríamos europea. decir es trilingüe, ¿no? Es como una película con subtítulos. Con subtítulos a dos lenguas, ¿no? Porque Ajá. está en español y está en náhuatl. Entonces sí hay... es justamente eso, ¿no? Un sistema multimedia de lenguaje que bueno, es complejísimo, ¿no? Por supuesto hay una gran cantidad de especialistas que se dedican a estos temas. Yo no soy un especialista en paleografía o en historiografía, pero es fascinante entenderlos como eso, ¿no? Como sistemas que están lejos de nuestra comprensión cotidiana sobre la realidad. Ahora, hoy día que dicen que la imagen está venciendo a la palabra, quizá podríamos empezar a establecer algunas analogías con estos sistemas semasiográficos de conocimiento. Bien. ¿En qué consiste esta representación digital? O sea, ¿en qué difiere una digitalización de un documento, una mera digitalización de un documento, de esto que llaman ustedes ya representación digital? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el avance? Yo creo que es el acercamiento a un esfuerzo que partió de los 90s o incluso finales de los 80s en muchísimas instituciones nacionales e internacionales de digitalizar por digitalizar, y no existía una metodología de decir ¿cómo lo voy a digitalizar? ¿Cómo lo voy a digitalizar para preservarlo? ¿Y cómo lo voy a digitalizar para difundirlo? Entonces la representación en este sentido tiene mucha reflexión en términos de preservación principalmente, porque pues bueno, yo lo puedo digitalizar y decir, bueno, pues hago un PDF, lo guardo en mi máquina, pero quizá mañana mi máquina ya no es lo suficientemente capaz de leer ese archivo. Entonces pensamos mucho en eso, ¿no? A la hora de decir una representación digital. Y por otro lado también está el tema de lo que comentábamos en algún punto, de una representación en papel es muy diferente a una representación digital por las preguntas que te obliga a plantearte. ¿Cuántos píxeles vas a utilizar? ¿De qué resolución va a estar vas a poderles ofrecer un zoom o no? ¿Qué herramientas les vas a ofrecer? Entonces, en ese sentido se plantea la diferencia, principalmente con una edición impresa a una digital. Porque una edición impresa tiene complejidades que por supuesto hay que afrontar y resolver, pero a la hora de pensarlo en una representación digital, son muchas más que quizá nos ofrecen respuestas que no hemos contemplado pues hasta los 90s a la hora de hacer una edición facsimilar de un documento de este tipo. Digamos que qué brinco tecnológico habría del PDF al PowerPoint, al hacer un CD-ROM, a hacer lo que están haciendo ya ustedes. ¿Cuál es el avance? Digo, ahorita me dijiste algo de esto, pero como que quiero palparlo más, sentirlo más. Pues mira, yo creo que lo del CD-ROM es muy interesante. O sea, el CD-ROM era una tecnología del 2003 más o menos. Y es interactivo. Es interactivo, o sea, no es lejano a esto. Sin embargo, tienes que tenerlo en un disco, tienes que insertarlo en un dispositivo, y eso en términos de portabilidad y de compatibilidad con software o con hardware, se vuelve problemático. La evolución es que una aplicación, por ejemplo, la web que estamos presentando con el Códice Mendoza Digital, te permite utilizar información de otros recursos que están albergados a lo largo de la web, lo cual hace una aplicación más inteligente y no aislada, lo que sería pues un disco, que yo tengo el disco, lo puedo ver, pero no está utilizando la información que está allá afuera, que llegaremos a eso, de cómo nosotros, por ejemplo, estamos utilizando
infraestructura de datos espaciales albergada en el instituto, ¿no? Tú de por sí estás involucrado en este tema, no solo por los códices, sino en otros temas de, no sé cómo llamarlo, normatividad o uniformar datos, archivos, no solo de códices, sino de muchas otras cosas. ¿Me puedes hablar un poco de este trabajo que es mucho más amplio? Claro, eso también fue una de las, fue una inquietud. Darnos cuenta que habían esfuerzos de digitalización desde los 90s en diferentes áreas, con diferentes acercamientos. Habría trabajos hechos dentro del instituto, había trabajos que se habían hecho con empresas fuera del instituto, y nos dimos cuenta que no existía una política institucional, y todavía estamos trabajando en ella, sobre cómo trabajar este tipo de materiales, cómo digitalizarlos, cómo acercarnos al formato, qué tipo de procesos hay que utilizar. Entonces creamos un comité que sí está encabezado por la Secretaría Técnica del Instituto, pero básicamente está contenido por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que son quienes tienen la última palabra en términos de archivos, acervos y cualquier tipo de proceso que tenga que ver con la recuperación de la memoria. Entonces ellos lo encabezaron, y empezamos a hablar con diferentes actores del instituto para decir, bueno, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué has trabajado? ¿Qué tienes? ¿Hacia dónde quieres llevar? Nos dimos cuenta, por supuesto, como sabemos, de la diversidad de materiales y de contenido que tenemos en el INAH, pero no tenemos una forma de acercarnos a ellos en términos de catalogación, en términos de formato. Algunas áreas están muy avanzadas en esos procesos. Por ejemplo, la fototeca, bueno, pues tiene manuales que ha publicado sobre cómo digitalizar, en qué formato. Y abrevamos mucho de su experiencia para nosotros poder ampliar eso a otras áreas de museos, de arqueología, de monumentos, de sitios y monumentos. Cada una de las áreas, bueno, tiene un amplio espectro de imágenes o de objetos digitales que hay que digitalizar y que hay que sistematizar, porque bueno, pues estamos hablando de una institución que tenemos que tener un camino parejito, ¿no? Que luego no es fácil en una institución tan diversa. Y me gustaría agregar que no abrevamos de otras experiencias de instituciones extranjeras, por ejemplo el Smithsonian, que es una institución que podríamos decir similar al INAH, porque pues abarca desde acervos paleontológicos hasta acervos de textiles contemporáneos. Sin embargo, bueno, pues ellos tienen sus metodologías, tienen sus procesos, y es muy difícil trasladar esos procesos a los que hacemos nosotros en el instituto. Entonces, sí podemos alimentarnos de diferentes experiencias, pero hay que crear las buenas prácticas a partir de los casos concretos en las instituciones, ¿no? ¿Hay una intención de una catalogación uniforme de todo este material, por lo menos dentro del instituto, o también se amplía a otras instituciones? La intención es tener una catalogación uniforme en el instituto, una sugerencia de cuáles deben de ser los metadatos o los campos de los metadatos que hay que llenar. Por supuesto que cada área tendrá que ampliar, o lo amplía a su contexto, porque como decíamos, los paleontólogos, bueno, tendrán que tener mucho más campos, o campos muy diferentes a los que puede tener los compañeros de museos. Sin embargo, hemos compartido la experiencia con grupos de trabajo de la UNAM, del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque muchas instituciones están con esta inquietud de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? En esta vorágine de contenido digital, es tiempo de que digamos, ok, bueno, recordemos que igual que una biblioteca, un libro no catalogado es un libro que no existe en ese archivo, ¿no? Entonces, y en esto más, porque estamos hablando de archivos masivos que además se comparten en la web, donde están compitiendo con una cantidad de información que no tiene precedentes. Muy bien, pues regresemos al Códice Mendoza y a la experiencia que tuvieron ustedes. Digamos, ya nos diste generalidades de quiénes comenzaron el proyecto, cómo se empezó a dar, por qué escogieron ese documento, pero en fin, ¿en qué consiste ya existe? Por lo pronto hay que decir que ya existe el Códice Mendoza digitalizado, lo pueden consultar en línea. ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué público va dirigido? Claro, sí, es importante decir que bueno, está disponible a través de la página códicemendoza.ina.gov.mx. En la página del INAH. En la página web. Y la versión para iPad está disponible en la tienda
iTunes. Quizá estoy cometiendo no, para nada. un pecado mediático. Pero bueno, es importante decir que ese es el canal donde se está distribuyendo esa versión. Nosotros pensamos, en primera instancia, acercar este códice al público en general, en especial a los mexicanos, que como sabemos es muy difícil tener acceso a un documento de este tipo, por las características, por su antigüedad, porque están resguardados con ciertos estándares que es muy difícil para un ciudadano como nosotros de a pie acercarse a él. Entonces ese es nuestro primer objetivo. En segundo lugar, pensamos que las herramientas digitales nos podían ofrecer una ampliación de ese contenido y quizá crear nuevas investigaciones en torno al códice. En tercer lugar, pensamos también que era necesario, es un término complicado también, pero repatriar virtualmente este códice, traerlo. Repatriar virtualmente, sí, que es un tema complicado y nuestra legislación es difícil plantearlo en esos temas. Quizá nos dé tiempo de hablar un poco de repatriación virtual al final, pero en esencia era eso, traerlo a un público general, pero también acercarlo a los investigadores, ¿no? Que en este tipo de proyectos normalmente en la academia en general se habla de o estás haciendo un proyecto de divulgación o estás haciendo un proyecto de investigación, ¿no? Siempre está como ese sesgo de, bueno, quizá tu proyecto es muy bueno, pero es divulgación. Y siempre hay como esa disputa entre los académicos. Y nosotros tenemos la firme certeza de que las herramientas digitales nos permiten hacer salidas que cubran estas dos partes, ¿no? Acercarlo a un público que quiera interesarse sobre el códice, que quiere estudiarlo y conocerlo y fascinarse en un primer acercamiento simplemente con la imagen y la gráfica, y también diferentes capas donde el investigador podrá encontrar las herramientas que le permiten hacer estudios de materialidad o cuestiones más profundas. Entonces, en esencia lo que ofrece esta versión es eso, son 4 secciones las que lo componen. Una sección que llamamos materialidad. Que lo que implica es un zoom muy muy amplio, un zoom que no te daría ni siquiera una lupa y que te permite estudiar cuestiones como qué tipo de papel, qué tipo de tinta se utilizaron, el trazo. Como te decía, la tercera parte responde a otros cánones estéticos y conceptuales. Entonces un investigador puede decir, bueno, justo en este trazo puedo encontrar que quizá ya no es el mismo tlacuilo o que está utilizando una tinta diferente. Entonces eso quiere decir que se agotó el suministro de esa tinta. Eso es una especulación, pero por ahí podría un investigador empezar a hacer una conclusión y decir, pude sacar esto a través del Zoom que me ofrece la parte de material del Códice Mendoza, porque me hubiera costado mucho trabajo trasladarme a Oxford, que me abrieran la biblioteca, en fin. Eso por un lado. La otra sección que creemos muy relevante es la de transcripción, que por supuesto cualquier investigador podría hacer esa transcripción. Lo que nosotros ofrecemos es la transcripción in situ. Entonces el usuario puede, a través del cursor, ver sobre el documento la transcripción de manera inmediata de las secciones donde está donde ponga el mouse, digamos. Ahí podrá ver la transcripción en transcripción diplomática, que lo que quiere decir es tal cual está escrita, una transcripción al español contemporáneo y una transcripción al inglés, lo cual es una funcionalidad muy útil para la hora de hacer trabajo que requiera de más dinamismo a la hora de estar haciendo análisis de lo que se está diciendo. Permite mucho dinamismo y facilidad. Otra sección que llamamos hipermedia, buscamos muchos nombres, no nos gustaba tanto utilizar un nombre que no fuera en español, pero no encontramos algo que fuera en español. Lo que te permite es darle un clic a algún elemento del códice y encontrar fragmentos del estudio de Frances Berdan, imágenes que se relacionan con ese elemento en particular, videos que puedan explicar a través de los comentarios de especialistas esos objetos particulares. Entonces, pues la interpretación del códice se vuelve pues inmediata. Igual con un clic yo pico o doy clic en el águila de la página primera donde está fundándose México Tenochtitlán y encuentro pues explicaciones de diferentes especialistas sobre ese elemento iconográfico en particular. La cuarta sección es la que llamamos mapas y calendarios, que creemos también muy relevante porque, como decíamos, este tipo de documentos lo que representan en muchos casos son registros históricos, territoriales, registros tributarios,
y a la hora de entenderlos en un mapa, se vuelven mucho más elocuentes a la hora de exponerse. Por ejemplo, la sección de tributos, que es muy cercana a la matrícula de tributos, nosotros podemos ver qué tanto se estaba tributando de diferentes regiones y qué productos eran los que se tributaban en un golpe de vista, lo cual para un investigador también puede ser mucho más ágil y mucho más útil para establecer conclusiones de, bueno, evidentemente el Soconusco estaba aportando mucho más plumas y oro porque se producían por allá, pero quizá haya regiones donde se aportaba más o menos productos por las rutas en las que llegaba, lo cual puede llevar a una interpretación mucho más allá. Entonces, simplemente con estas 4 herramientas ya podemos hablar de un acercamiento diferente al documento y que amplía o aporta diferentes interpretaciones a los usuarios. Le recordamos a nuestros amigos cibernautas, ciberescuchas, que estamos platicando con Ernesto Miranda Trigueros sobre las ediciones digitales de Códices Mexicanos. Él es director de Innovación Académica aquí del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y le recordamos que estamos nos puede localizar a través de www.radio.ina.gov.mx. Bien, continuamos esta conversación sobre ediciones digitales de Códices Mexicanos del INA. Ernesto Miranda Trigueros, no me queda claro. Lo que tú estás subiendo a la página del INA, ¿es algo que uno pueda bajar a algún dispositivo o es algo que te conecta a la red para que puedas tener hipervínculos o como se les llama, links, para obtener más información en la red? Tenemos las dos salidas, una que es una descarga directo al dispositivo, a la tableta para iPad. Uh-huh. ¿Es una aplicación? Es una aplicación gratuita, disponible alrededor del mundo, que es importante decir, hoy día, después de su lanzamiento en enero, tiene alrededor de 3,000 descargas, lo cual creemos que es un número importante. Y está la versión web, que también está, por supuesto, de manera gratuita, abierta a cualquier usuario, y lo que permite sí es una integración más amplia de recursos a través de la red. Nosotros, por ejemplo, estamos echando mano, en este caso, de los mapas de Google, ¿no? Lo cual, pues bueno, eso ya es eso nos permite no generar unos mapas, sino montarnos en la aplicación de Google, en sus mapas, y montar nuestra información sobre eso. Y por otro lado, nuestra información está generada por la infraestructura de datos espaciales del INA, que se trabaja desde la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, en colaboración con el INEGI y otras instituciones públicas y federales, y lo que hace es que jala esa información desde una gran base de datos, desde un servidor, y la integra directo a la aplicación. Entonces, creo que la idea es eso, poder echar mano de lo que ya está en la web, en este gran repositorio que es la web, la red, y no volver a inventar el hilo negro y hacer, ellos lo llaman, en estos términos se llaman silos, o sea, repositorios aislados que no se están comunicando con nada. Entonces, la idea es, bueno, si ya está esa información, vamos usándola y vamos ahorrando pues en recursos, en investigación, y optimizando lo que está ahí e integrándolo a una plataforma. Entonces yo puedo bajarlo, por ejemplo, a una memoria USB y enchufarlo a mi computadora y ver un material por un lado, y por otro lado lo puedo ver a través de la red. O sea, no tengo que estar, no puedo estar conectado a la red. Sí tienes que, para tener todas las funcionalidades, sí tienes que estar conectado a la red obligatoriamente. En el otro caso, bueno, pues la descargas en tu dispositivo y ya todo está integrado en la aplicación que descargaste en tu iPad. Pero sí, la idea es que, bueno, pues utiliza la red para funcionar. Ahora, es importante decir que las imágenes, que es una parte fundamental de estos códices, están disponibles de manera gratuita en alta resolución para descarga de cualquier usuario. Creo que en ese sentido también estamos innovando, porque te permite, bueno, descargarlo a una resolución que, si tú quieres imprimirlo del tamaño de tu pared, pues lo imprimes y tienes tu Códice Mendoza ahí, o forrar tu coche con una imagen del Códice Mendoza. Un plotter gigante, ¿no? Y creo que también es una parte innovadora y que hay que mencionar que bueno, esto permite una apropiación diferente del códice. Quizá en ese sentido también estamos tratando de
de inseminar nuevas formas de apropiación y nuevos métodos. Esto está basado en una licencia para distribución de contenidos digitales en Internet que se llama Creative Commons, que tenemos la 3.0, que lo que hace es, bueno, tú lo puedes utilizar para fines personales como quieras. Si lo vas a utilizar para fines académicos por favor cítanos, y si lo vas a utilizar para fines comerciales, por favor búscanos. No habrá ningún problema, nada más danos nuestro crédito como institución. Y bueno, creemos que esto también es importante para eso, para crear una nueva forma de hacer que el patrimonio, bueno, pues se enraice un poco. Y bueno, pues podría parecer para algunos alarmante la idea de tener tu celular o tu computadora forrada con una imagen del códice, pero para mí para nosotros es celebratorio decir, bueno, qué increíble que decidió identificarse con esa lámina, ¿no? Muy bien. ¿Qué interactividad tiene esta aplicación? O sea, ¿puedo yo como usuario aportarle algo a la aplicación? ¿Puedo yo comunicarme, opinar o, en fin, hacer un comentario? O decir, yo tengo un dato que no vi en ninguno de los vínculos que me mandaron. Sí, definitivamente creo que es una de las virtudes de este tipo de proyectos que no hemos mencionado, que a diferencia de una edición impresa, pues es una edición cerrada donde no hay ningún tipo de interacción con los autores. En este caso, no se ha dado todavía el momento donde recibamos retroalimentación de usuarios, pero uno puede crear una cuenta y hacer incluso anotaciones sobre cada una de las láminas y tener una pequeña bitácora de qué está encontrando el usuario en cada uno de los folios. Y bueno, sí recibimos, bueno, nos gusta mucho esta parte. Hasta ahora no hemos tenido como retroalimentación, digamos, negativa de, oigan, aquí hay un bug, le llaman en inglés, que quiere decir bicho. Aquí hay un bicho, ¿no? Podríamos traducirlo, aquí algo está fallando. No hemos tenido, pero una de las virtudes también es eso. Oigan, pues muchas gracias por decirnos, lo cambiamos inmediatamente, ¿no? Entonces podemos corregir sobre la marcha y ampliar el contenido. Hemos recibido muchos comentarios de investigadores nacionales e internacionales que están interesados, que celebran, pero hasta ahora nadie nos ha dicho, oigan, ¿por qué no amplían esta parte? Porque quizá Francis Berdan menciona esto en el 94, pero yo creo que a través del estudio que yo hice en Zacatecas, utilizando otras fuentes, de ampliar. Esa, por supuesto, es la idea y está abierto para eso, ¿no? Entonces, como te decía, es una de las virtudes de estos proyectos, que son en marcha, abiertos y mutables y perfectibles en todo momento. Bien, ¿trata esto de ser una información selectiva sobre el tema que tenemos entre manos, en este caso el Códice Mendoza, o trata de ser exhaustivo y abarcar todo lo que se sepa sobre el Códice Mendoza? En ese sentido nos basamos en los estudios más profundos que existían o más que Baltasar Brito consideró los más pertinentes, pero eso no quita que podamos seguir ampliando, ¿no? No estamos cerrados. Obviamente, lo que decía hace rato es importante matizar que si llega información, pues se evalúa por el comité encabezado por Baltasar y decir, bueno, esto es pertinente, quizá esto está un poco jalado de los pelos, entonces se integraría, pero la intención sí es abarcar el mayor número o la mayor cantidad de información o conocimiento que existe en torno al códice e integrarlo en la plataforma. Bien. A la par de lo que la representación digital de un códice ofrece el instituto, podríamos decir que se está generando un recurso académico en línea para desarrollar la información sobre este códice y sobre los subsecuentes. Sin duda, yo creo que esa es la virtud que hemos encontrado. Era una de nuestras hipótesis o de nuestras preguntas de investigación, pero hemos comprobado que, por ejemplo, la funcionalidad de los mapas ha resultado muy útil académicamente. No solo es una forma de presentar más bonito la información o hacerla más accesible a un público general, sino que sí estamos creando un recurso de investigación, lo cual es pues es un hito en las publicaciones, en la difusión del conocimiento en México o en la investigación en México, porque tenemos algunos repositorios de documentales, de documentos digitales, pero no se había creado un recurso que explotara estas herramientas de esta forma. Y sin duda nos está permitiendo ver que tenemos que seguir el camino hacia otros documentos. Seguimos analizando cuáles, estamos trabajando en algunos. Me encantaría poder compartir en este momento cuáles, pero todavía no
tenemos como algunas certezas de diferentes cuestiones que implica el desarrollo, pero en su momento les haremos saber y les agradeceremos si nos permiten un espacio para platicar de ellos. Entonces sí, el lanzamiento del Códice Mendoza Digital ha permitido por lo menos comprobar las virtudes de este tipo de proyectos y la necesidad de abrir estas líneas de investigación, principalmente dentro del instituto. Este instituto tiene, digamos, siempre se habla de las tareas sustantivas del instituto. ¿Cómo le viene esto al instituto de explotar nuevas formas de realizar estas tareas sustantivas a través de las nuevas tecnologías? Bueno, pues definitivamente, como sabemos, la labor de nuestro instituto es tan amplia y tan exhaustiva y abarca tantos planos que todos son sustantivos, ¿no? Es difícil cuál es más pertinente, pero yo creo que sí, en la realidad, en los tiempos que estamos corriendo, es necesario crear como esta línea paralela del uso de las nuevas tecnologías para la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial, para ponerlo al alcance de los ciudadanos del siglo XXI. Creo que estamos obligados a experimentarlo, a reflexionarlo y a ponerlo a discusión. Definitivamente nosotros lo estamos encabezando en el caso concreto de las ediciones académicas digitales, pero eso no quita que nos vinculemos con otras instituciones que tienen acervos documentales o que tienen investigadores interesados en estos temas y que sea mucho más horizontal y multidisciplinaria el acercamiento. Como platicábamos en un inicio, no podemos ya hablar de un investigador exclusivo que solo trata este tema, sino que tiene que echar mano de una gama de actores que materializan este tipo de proyectos o cualquier otro, si hablamos de museos virtuales o de escaneos en 3D de piezas arqueológicas. En fin, hay una amplia gama de temas que hemos explorado y que se dieron a conocer en el primer Congreso de Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías. Pero en este caso concreto, bueno, pues hablamos de muchos actores que se tienen que vincular y creo que también es una aportación en ese sentido, ¿no? La horizontalidad y el acercamiento multidisciplinario al trabajo de edición en este caso. ¿Qué tan pioneros somos, ya me pongo la camiseta, claro, qué tan pioneros somos en el instituto en este tema, o hay antecedentes a nivel mundial que tú hayas conocido antes? Pues mira, en Europa hay un gran trabajo, en Estados Unidos también, sobre paleografía digital, desde luego con manuscritos medievales. Hay una amplia tradición que corre por lo menos desde los 90s. Pero vaya, pues estamos hablando de otros sistemas de conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos hablar de manuscritos ilustrados, que cuenten ilustraciones que acompañan el texto, pero nunca trabajos que se enfoquen en tratar de representar un sistema tan complejo como un códice, ¿no? Y creo que en este punto vale la pena juntar lo que hablamos hace rato del CD-ROM, porque Miguel León Portilla, en el 2003, cuando aparecen los CD-ROMs, hace una analogía entre los CD-ROMs y los códices, diciendo, bueno, son sistemas muy similares porque tienen un afán totalizador de integrar mucho conocimiento, son multimedia porque implican diferentes canales de comunicación y bueno, son totales en su acercamiento. Entonces, a la hora de hacer la investigación y el sustento teórico de este proyecto, fue como darle el clavo, ¿no? Decir, bueno, quizá ya no hablamos de CD-ROMs porque en 11 años, en 12 años, la tecnología evoluciona tan rápido, pero sí hablar de una aplicación web o una aplicación para iPad es exactamente lo mismo de un CD-ROM, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ahí está, y quién mejor que, bueno, pues, don Miguel León Portilla para darnos como ese pasito de decir, estamos por un buen camino, ¿no? León Portilla lo dijo. Lo dijo. Maravilloso, por el que es sabio es sabio. Pues sí, o sea, y vaya, bueno, pues lo platicamos hace un rato, de pronto estamos ahora inmersos en la imagen, en el texto, en el video, en el audio, y pues existen analogías quizá mucho más directas que las que pensamos, o que las que podríamos pensar con estos sistemas de conocimiento, que estaban apoyados en la oralidad, se leían en un contexto ritual, quizá hacían referencias a sitios arqueológicos o algunos monumentos. Entonces estaban integrando muchas cosas más allá de lo que estaba representado en el códice. O sea que los rituales ahora son digitales. Pues podríamos tener un programa dedicado a eso. Claro, claro.
Se sabe que los códices, sus trazos y colores están cargados de símbolos y de analogías. ¿Cómo ha sido resuelto esto, digamos, como la interpretación en esta representación digital? Pues un poco, en primera instancia eso, ¿no? Pensamos que estamos hablando de dispositivos o sistemas de conocimiento multimedia, entonces tratamos de ser respetuosos e integrarlos de la mejor forma a este medio digital, pero también tratamos de ser muy respetuosos respetuosos con la parte icónica del códice, o sea, mantener una interfase muy limpia, que no intervenga con la interacción directa del usuario con el documento. Y fuimos también muy cuidadosos porque en muchos de estos proyectos, por ejemplo, para representar una funcionalidad de audio, se utiliza la clásica vírgula de la palabra, ¿no? Y nosotros quisimos alejarnos por completo de esta como recontextualización o sacar del contexto cuestiones propias del códice para utilizarlas en otro. Entonces, pues fuimos lo más limpios posibles y más respetuosos en ese sentido. Por supuesto que en términos de materialidad se respetó, se hizo una calibración cromática sobre el trabajo de digitalización para tener los colores más cercanos al original, ¿no? Lo cual es importante en términos de materialidad. Sí, como hay colores únicos en el mundo, como el azul maya, que es único. Sí. Es una composición química, una composición física única y en ninguna parte del puede mundo replicar, ¿no? Y hay tratados completos sobre el azul maya, y entonces en la compu. Sí, no, bueno, aquí cuando ves el turquesa, por ejemplo, de las representaciones de aves, es apabullante, o sea, el nivel de detalle te come la imagen, ¿no? Instructivo. Me meto a la página del INAH, o más bien tecleo www.codicemendoza, con Z por favor, .ina.gov.mx, y ahí aparece y tiene, pues si uno lo quiere ver en español o en inglés, que en español e inglés también una está, de las funcionalidades que pueden entrar de lleno y empezar a navegar a sus anchas, ¿no? Bien. Si lo bajas en aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? La aplicación hay que entrar a la tienda de iTunes o la tienda de App Store se llama, y poner Códice Mendoza. Tal cual, Códice Mendoza. Y automáticamente aparece. Tardará un poquito en descargar dependiendo de la conexión del usuario. De cada quien, sí. Pero bueno, pues ya lo puede traer en su dispositivo y llevarlo y estar en el aeropuerto o en el metro o en donde sea viendo el códice y estudiándolo. Y es gratuito, por supuesto. Por supuesto, sí, gratuito, sí. Creo que también esa es una parte importante de la difusión que hacemos en el instituto. Bueno, pues tratar de acercarlo a los más, ¿no? Me gustaría, pero ya de tu cosecha personal, hablar de esto que mencionó León Portilla, de lo del códice y los dispositivos digitales. ¿Qué tanto se parecen los códices a lo que están ustedes haciendo, perdón, claro, en este momento? O sea, no, bueno, hacemos todos, porque todos trabajamos aquí y le echamos ganas y pues este trabajo de compartirlo es parte de ello. Yo creo que, vaya, o sea, podremos ser simplistas y decir, bueno, no, o sea, no se parecen porque estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. Pero sí, en términos de argumento, estamos hablando de sistemas similares, y yo creo que cualquier usuario que pudo asistir o cualquier escucha que pudo asistir a la magna exposición de Códices de México, Memorias y Saberes, que celebró los 75 años del Instituto y los 50 años del Museo Nacional de Antropología, puedo sentir eso, ¿no? Bueno, estamos ante un sistema que trasciende por completo nuestra forma de comunicarnos, y quizá algunos tuvieron la oportunidad de escuchar a Baltasar Brito o alguno de los que estuvieron implicados en la exposición, y a la hora de que ellos narraban el contenido, se activaba por completo este sentido multimedia, porque entonces, bueno, está la palabra acompañando a la imagen y está trazando una narración. Algunos dicen que es como un apoyo mnemotécnico la imagen, pero no, es un entrelazado de diferentes medios el que nos permite conocer lo que se está narrando. Entonces, yo creo que, o sea, además de la pertinencia para nosotros en términos académicos para sustentar este trabajo que nos dio la cita de don Miguel, creo que sí podemos hablar de
analogías muy directas y bueno, pues si esa cosecha personal, yo he trabajado temas de poesía ritual, la cual siempre está acompañada de un acto performático, de pintura ritual, de ciertos movimientos, de un contexto que acompaña a la palabra y que no puede entenderse de manera aislada. Entonces, a la hora de representarlo en un medio digital, resulta mucho más natural que si lo hiciéramos en un medio impreso. Y lo podríamos ampliar incluso a la poesía en general, por hablar de alguna expresión literaria que pueda ser más cercana a los escuchas. Un poema uno lo puede leer y compenetrarlo, pero cobra una dimensión totalmente diferente. Por ejemplo, si leemos Blanco de Octavio Paz, si nos lo lee Guillermo Sheridan o Eduardo Lizalde, pues la forma en la que ellos entienden el verso hace que lo entendamos a otro nivel. Por supuesto, quizá no sea el nivel semántico, pero quizá es el nivel fonético que también aporta una semántica al texto, ¿no? Entonces, hay una aplicación de Blanco incluso. Así es, Ajá. está por ahí, Sí. que publicó con Acultación. Pero en la poesía, digamos, estamos hablando de una interpretación de que le da Lizalde o que le da Sheridan a la manera de decir lo que escribió Octavio Paz. Pero ¿cómo lo podría enriquecer esto? Es que ahorita tocaste un tema así como que... Sí, nos salimos un poco. No, pero está muy bien porque viene a cuento. Te lo aterrizo un poco. En la investigación que yo he hecho desde mi licenciatura, en el caso concreto, por ejemplo, de María Sabina, poemas chamánicos mazatecos. Uh-huh. Uno puede leer la traducción que han hecho diferentes autores sobre el texto y decir, bueno, grandes metáforas. Yo soy la mujer remolino, yo soy la mujer que nace, soy la mujer estrella, que ya de por sí dices, bueno, qué carga tan potente en términos poéticos. Uh-huh. A la hora de vincularlo con el audio, aunque esté en mazateco y aunque desafortunadamente no hablemos esa lengua, el simple hecho de oír la cadencia ligada al texto hace que mi acercamiento a ese poema o a esa expresión poética sea mucho más completa que si solo tuviera el texto. Entonces ahí ya estamos hablando de otra dimensión. Y eso, las herramientas digitales, bueno, yo cuando hice mi tesis en el 2007, pues decidí presentarlo con un CD de audio que uno podía leer y estarlo escuchando. Ahora podemos hacer una sincronización completa del audio con el texto, lo cual, pues yo estoy leyendo la traducción en español y estoy sabiendo qué línea estoy oyendo. Entonces, esa integración de audio con texto creo que es una de las virtudes que tienen las herramientas digitales en términos de representación y de comprensión. ¿Qué respuesta han tenido por parte de tanto el público en general no especializado como de los especialistas que pueden ser más quisquillosos, vamos a decirlo así? Mira, la verdad es que estamos contentísimos por eso, porque el público general, pues, no te mencioné hace rato que tenemos casi 100,000 usuarios únicos en la aplicación web desde enero para acá, lo cual es... ¿En 4 meses? Sí, la verdad es que es fascinante. Sí, bueno, hay 100,000 personas usando este recurso, que si lo comparas con una edición impresa, pues bueno, o sea, nunca podrías pensar una edición de 100,000 ejemplares. Es una locura para cualquier texto de lo que sea, o sea, ni Harry Potter, bueno, no. Quizá esas cosas, ¿no? Pero están muy lejos de nuestros parámetros. Entonces, eso creo que ya es un indicador de la recepción que ha sido como muy positivo. Y por otro lado hemos recibido correos de diferentes instituciones o de diferentes académicos muy entusiasmados, queriéndose sumar al proyecto, proponiéndonos cosas, proponiéndonos hacer otros. Entonces realmente se ha despertado como mucha inquietud y mucho entusiasmo que nosotros queremos canalizar hacia otros proyectos que sigan ampliando esta ediciones digitales de documentos mexicanos, ¿no? Para ti en lo personal, ¿qué te ha significado trabajar en un proyecto de esta magnitud? Tú que ya eres de la generación con chip, como decimos ahora, ¿no? No eres así como nosotros, análogo, que tuvo que migrar al otro sistema. Tú ya naciste, digamos, en este sistema, tú ya eres de esta era, siglo XXI. Aunque no nació creas. en el 20. Ajá. Sí me tocó no tener teléfono celular, no tener, el email lo abrí en la secundaria. Entonces creo que lo que mencionas es interesante porque pues yo entiendo a mi generación como generación bisagra, ¿no? O sea, pues somos, yo me siento
a veces más cerca de ustedes y ya también de pronto me pierdo con los más jóvenes. Digo, híjole, ¿cómo están entendiendo? Entonces, para mí es un reto muy interesante tratar de traducir como todo el conocimiento que existe, todo el conocimiento humanístico que se ha generado a lo largo de la historia hasta principios del siglo XXI a lo que venga, ¿no? Entonces, para mí ha sido, pues bueno, trabajar con el patrimonio mexicano, pues creo que es uno de los grandes privilegios de trabajar en esta institución y poder saber que estoy acercando un documento que puede beneficiar a un investigador en su trabajo de investigación, o hacer que un chavo de 16 años encuentre en un fragmento del Códice Mendoza algo que se quiere tatuar, me parece pues relevante en la labor que hacemos todos nosotros en el INA, ¿no? Claro, y ya para concluir, ¿qué sigue? O sea, ya hablaste que hay varios temas que todavía no definen, en fin, pero el chiste es empezar a digitalizar códices o también otro tipo de materiales. Pues mira, ahora sacamos el Códice Chimalpain, que fue repatriado en el contexto de esta magna exposición, en los 50 años del museo, en septiembre del año pasado. Hicimos una edición no tan compleja o tan profunda como la que hicimos para el Mendoza, pero queríamos ponerlo en principio ahí, a disposición de todos. Seguiremos trabajando en ese proyecto en particular para ampliar el estudio que se pueda hacer, y estamos trabajando en un códice más que... Me encantaría poderte dar ahorita más información, pero sí es un códice igual fundacional que creemos que va a ser muy relevante, y me gustaría decir que, bueno, vamos a utilizar toda la experiencia que hemos tenido con el Códice Mendoza, vamos a echar mano de lo que nos han dado los usuarios y esta retroalimentación, pero también queremos innovar en el acercamiento. Entonces, en su momento platicaremos, pero no es decir, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a replicarlo en todo, sino que creemos que cada caso debe de ser tratado de manera particular y cada uno nos permite hacer nuevas aportaciones en términos de investigación, de representación y de innovación digital. Perdón, nos quedan como un minutito, pero te quería preguntar algo que se quedó en el tintero, lo de la repatriación que dijiste. Luego hablamos de eso. Es un tema que ya no nos va a dar, pero... un comentario. Mira, es un término muy utilizado en Canadá y en Estados Unidos, en especial para objetos culturales de nativos americanos que están en instituciones que no, fuera o lejos de la comunidad. Entonces, ellos lo utilizan. Quizá no lo pueden tener de vuelta, pero sigue teniendo una carga simbólica o ritual ese objeto. Entonces, para nosotros, en el Códice Mendoza, pues no estamos hablando de un objeto que tenga una carga simbólica o ritual para un grupo indígena, por ejemplo. Pero sí es un documento que difícilmente será traído de vuelta a nuestro país. Y aunque estuviera en nuestro país, pues sería difícil que se pudiera consultar de manera directa. Entonces, estamos quizá no repatriando virtualmente por los problemas que puede implicar el término, pero sí universalizando el conocimiento contenido en este documento. Creo que no mencionamos claramente para el público que nos escucha, que nos atiende por la red, ¿dónde está el Códice Mendoza y por qué está allá? Claro, que sí fue algo que se nos fue y es muy importante. Ajá. El Códice Mendoza está alojado desde el siglo XVII en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, después de un periplo largo de como casi, bueno, como muchos de los códices, tiene una historia fascinante que yo no me la sé completa y hay especialistas que la cuentan muy bien, pero bueno, implica bucaneros, piratas que roban el códice, acaba en Inglaterra y acaba siendo resguardado desde el siglo XVII en la Biblioteca Bodleiana. Ahí ha estado, ahí está muy bien guardado, se han hecho estudios, el más relevante, como decíamos, es de 1994 de Frances Verdon, pero hasta ahora no existía un estudio en español como merece un documento de esta talla. Entonces, ¿ustedes trabajaron directamente allá en Inglaterra con el códice? Trabajamos, ellos nos aportaron las imágenes, ellos tienen un equipo de digitalización, ellos hicieron la digitalización de manera directa y nos las facilitaron. Y sí, pues fue una comunicación muy fluida. Como decíamos en un principio, pues luego estas instituciones, pues bueno, albergan documentos que son nuestros, pero están allá, entonces siempre hay como polémica y fue como muy
muy fluido. Yo creo que esa es la palabra que utilizaría, como muy grata la experiencia. Yo te pediría nada más ya para cerrar, estoy cerrando hace como 10 minutos, que con ese entusiasmo que te fluye, que te invites al público a involucrarse en este proyecto del Códice Mendoza, en esta, no proyecto, ya realidad del Códice Mendoza. Claro, bueno, pues los invito a todos los escuchas de Radio INA y a todos los entusiastas del patrimonio mexicano a aventarse un clavado en la web y surfear la aplicación del Códice Mendoza. Creo que encontrarán parte importante de nuestra identidad y seguramente quedarán fascinados por la riqueza de este documento y por todo lo que contiene. Así que pues les agradeceremos mucho que entren, que lo utilicen, que se apropien de él, que pues, al final pues el patrimonio es nuestro y para eso está. Así que pues bienvenidos a la era digital de los documentos mexicanos. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto Miranda Trigueros, por esta conversación sobre las ediciones digitales de códices mexicanos, en este caso concreto el del Códice Mendoza. Recordemos que Ernesto es director de innovación académica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Juan, Hasta por el la espacio. próxima. Gracias a ustedes. Bien, así desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de Ernesto Miranda, con el tema que ya dijimos de la digitalización de códices. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio del INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos, Javier Cortés. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.